Dios se les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 7 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Esa es la meta de todo cristiano. Esa es la razón porque todos los días nos alimentamos de la palabra del Señor para dejarnos iluminar de ella, porque es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, dice el Salmo 119, versículo 105, para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Esa es la meta de nuestra fe. Si a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que seguirme alimentando de la palabra del Señor? Sabemos que nuestra fe se fortalece a través de la palabra de Dios, Romanos 10, 17. ¿Y cuál es la meta de fortalecer nuestra fe? La meta de nuestra fe es alcanzar la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1:9. Porque recordemos, mis queridos hermanos, que en este mundo, en esta vida, estamos de migrantes, estamos de pasajeros. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Nuestra patria celestial es el cielo. Nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Allá es donde queremos ir, allá es donde queremos llegar, allá es nuestra meta. Y para llegar allá, nos alimentamos de la palabra del Señor, para que perseveremos en ella, seamos constantes en ella. Le pidamos al Señor que nos dé la gracia, como dice en Santiago 1, del 21 al 22, de recibir la palabra de Dios con humildad, desechando toda malicia de nuestra vida. Si Jesucristo me dice esto, yo hago, obedezco y punto. Recibimos la palabra de Dios con humildad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentamos con escucharla solamente, sino la ponemos por obra. ¿Por qué escuchar la palabra de Dios todos los días? Segunda de Timoteo 3:15. Porque desde niños, de hecho, desde niños, tenemos que saber, conocer la palabra de Dios, porque conocer la palabra de Dios es conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos da la sabiduría para alcanzar la salvación. ¿Se dan cuenta? Es allá donde queremos llegar. Con esta pequeña introducción, les invito a que oremos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la adoración, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 14 en adelante. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, otros es un profeta, como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo
aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborreció y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar, a reflexionar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29, donde vemos a Herodes y Jesús, y luego también vemos cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Dice: se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Entonces, cuando Herodes mira, escucha que Jesús hace maravillas, sana a los enfermos, echa a los demonios, hace resucitar a los muertos, entonces Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, el papá se llama Herodes, el hijo también se llama Herodes, ¿ok? Para que tengamos en cuenta eso. Él se pone a pensar, pero ¿quién es él? Algunos decían: es Juan el Bautista, porque Juan era el último de los profetas. Y todo el mundo conocía a Juan, lo tenía como profeta. Entonces, Herodes se pone a pensar: ¿quién es él? Hablando de Jesús. Y algunos piensan que es Juan el Bautista que ha resucitado, porque Juan ya había muerto, Herodes lo había mandado a decapitar. Ya vamos a ver en un momento. Dice: otros decían: es Elías. Otros decían que es Elías porque en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12, Elías fue llevado al cielo en torbellino, en caballos y carros de fuego.
Entonces, en una manera escatológica, ellos piensan que Elías ha vuelto y dicen, es Elías. Otros es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Entonces Herodes, él viene a pensar que es Juan, el quien él había mandado a matar en la cárcel, que él ha resucitado. Ahora vamos a ver la muerte de Juan. ¿Por qué murió Juan? Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, nos dice en Lucas 16:16. Entonces Juan, en su ministerio, en su trabajo de profeta, ¿qué hace el profeta? Vamos a recordar un poquito. Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19. Dice que el profeta tiene que anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Anuncia lo que está bien ante los ojos de Dios y denuncia lo que está mal. Escuche quien escuche, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ese es el trabajo del profeta. Ezequiel 3:27 dice, habla, te escuchen o no te escuchen. El profeta siempre tiene que hablar, serle fiel a Jesucristo. Aunque le digan, no hables de eso, no hables de aquello, no hables de esto. Entonces, el profeta siempre tiene que hablar. Y aquí se trataba un caso de adulterio. La ley decía por allá en Levítico 18, versículo 16, en Levítico 20, versículo 21, que el hermano no podía unirse a la mujer de su hermano. Y Juan, que conocía la ley, que estaba dentro de los libros pentateuticos de la Torá, de la ley de los judíos, la ley que Dios había dado a su pueblo Israel a través de Moisés. Eso es lo que Juan le predicaba a Herodes. No te está permitido tener a Herodías, mujer de tu hermano Filipo, como mujer. En este caso, la adúltera, ella llegó a odiarlo a Juan, llegó a quererle matar. ¿Se dan cuenta? Una mujer que está en pecado de adulterio. Viene el profeta y le dice a aquel hombre con quien ella está en adulterio, no te está permitido vivir con ella, estás en adulterio. ¿Qué hace ella? Como le da en la llaga, llega a odiarle, hasta planea matarle. Quería matarle, pero no sabía cómo. Sucede de hoy en día, ¿no se dan cuenta? Que cuando las cosas están mal y se habla, se denuncia. De hecho, Efesios capítulo 5, versículo del 11 en adelante, dice, no participéis de las obras de las tinieblas del pecado, antes bien denunciadlas. Cuando algo está mal, hay que hablar. Y si nos callamos, somos cómplices de aquel mal. Santiago 4:17, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado por solo callar. Allá en Isaías, el profeta Isaías es bien duro en esto. Dice, son perros mudos. Y a veces nosotros somos así. Vemos una injusticia, vemos algo que no está bien y ahí calladitos y nos escondemos detrás de esta cortina de humo. Es que es familia, es que es mi amigo, es mi amiga, es una persona conocida. De repente se va a enojar. Detrás de eso nos enojamos, nos escondemos. Pero a ver, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Dice Gálatas 1:10, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Y ustedes y yo queremos siempre servir ¿a quién? A Jesucristo. Guste o no lo guste a los demás, hay que hablar lo que Jesús nos manda, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mientras Herodías quería matarlo, Herodes, él le temía a Juan y le escuchaba con gusto y quedaba asombrado con las enseñanzas que Juan daba. Y Herodes, de hecho, le protegía. Entonces, aunque Juan denunciaba el pecado en el que él estaba, él le escuchaba y le temía porque todo el mundo conocía a Juan como profeta. Entonces, sucede que en el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, hizo un baile
que le gustó a Herodes. Entonces él de una vez hace una promesa: te voy a dar lo que me pidas, incluso la mitad de mi reino. Pídeme lo que quieras. Lo mismo dijo el rey Asuero allá en Esther capítulo 5 versículo 3. Pídeme lo que quieras, te daré hasta la mitad de mi reino. A veces, qué fácil nos resulta a nosotros abrir la boca y luego qué difícil es llegar a cumplir aquello que decimos. A veces de la desesperación hacemos juramentos, hacemos promesas que luego nos duele cumplirlos o somos incapaces de llegar a cumplirlo. ¿Se acuerdan lo que pasó por allá con Jefté en Jueces capítulo 11, por ahí del versículo 29 al 40, por allá? ¿Recuerdan? Él le hizo una promesa al Señor: Señor, ayúdame a ganar la guerra, y si yo regreso victorioso, te ofreceré en sacrificio al primero que me encuentre en mi casa cuando vuelva. Sucede que tenía una hija y le salió al encuentro a la hija y tuvo que ofrecer al Señor en sacrificio porque hizo ese voto. Porque habló sin pensar. Y nos sucede a muchos. Hablamos sin pensar y no pensamos lo que hablamos. Hay que pedir al Señor prudencia para que nosotros no hablemos algo que luego no nos podremos retractar. Muy importante, la prudencia. Y en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, lean. Nos dice que tenemos que pedir al Señor sabiduría, inteligencia, prudencia para conocer así el temor de Dios. Y no hablar por hablar, no hablar sin pensar, sino pensar para hablar. Entonces, ¿qué sucede? A Herodes le dolió mucho porque Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista, aconsejada por su madre, quien quería de hecho matarle, y aquí se le presentó la oportunidad. Entonces el rey mandó a un soldado de él a cortar la cabeza a Juan el Bautista y traerle, a ponerle en la bandeja, a poner en las manos de Salomé, que le dio a su madre Herodías. Luego los discípulos de Juan, igual que los discípulos de Jesús, una vez muerto, fueron a buscar su cadáver para darle sepultura. De hecho, dar sepultura a los muertos, recuerden, es una obra de misericordia. Dar sepultura a los muertos es una obra de misericordia corporal. Y orar por los muertos es una obra de misericordia espiritual. ¿Sí? Orar por los muertos, una obra de misericordia espiritual. ¿Dónde lo dice? Tenemos que orar por los muertos. Por ejemplo, dice allá en segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 16 al 18. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos seguir al Señor? Cuando nosotros queremos hacer su voluntad, siempre se van a presentar estas situaciones donde tenemos que mantenernos fiel al Señor. A pesar de las circunstancias, de las tribulaciones, de las amenazas, siempre hay que mantenernos fieles al Señor. De hecho, por eso pasaron todos los, por ejemplo, San Esteban, Hechos capítulo 7. ¿Recuerdan cómo a él le apedrearon? El primer mártir, un diácono. Y él decía por ahí en Hechos capítulo 7, versículo 58 en adelante: Señor, recibe mi espíritu, no les tenga en cuenta este pecado. Pedía por sus enemigos. A San Pablo le tocó sufrir. ¿Cuántas veces? Por allá en 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante, San Pablo él nos dice cómo tenía que sufrir, cómo aguantaba los latigazos de los judíos, cómo le apedrearon no sé cuántas veces. A los mismos apóstoles, Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41, cuando les decían los sumos sacerdotes: no hablen en el nombre de Jesús, no les permitimos hablar. Y Pedro les decía allá en Hechos
4:19, en Hechos 5:29 decía, es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. Y ellos prefirieron que les peguen, aguantaron 40 azotes y ellos estaban contentos, alegres por haber sido dignos de aguantar, de ser azotados por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice allá en Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. San Pablo, en Colosenses 1:24, él dice, estoy sufriendo para completar los sufrimientos que falta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el sufrimiento siempre está ahí. ¿Para qué? Uno, para fortalecernos a nosotros en la fidelidad de Jesucristo. Número dos, para probarnos, para hacernos más fuertes, para que seamos unos soldados en Cristo, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Cuando ustedes y yo, desde que nos decidimos seguir al Señor, Eclesiástico o Siracías capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. No dice, si te has decidido seguir al Señor, ya tu vida está resuelta, vas a tener todo. No, eso dicen los mentirosos, los falsos profetas. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones. Filipenses 1:29 dice, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 29. Que os ha concedido a vosotros por Cristo no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él. Jesús nos ha concedido la gracia no solo de creer en Él, sino que de padecer por nuestro Señor Jesucristo, de sufrir a causa de Él. Y bendito sea Dios, el sufrimiento nos va purificando, nos va haciendo más fuertes. Allí en 2 Corintios capítulo 12 del versículo 9 al 10 nos dice que cuando estamos más sufridos, estamos más atribulados, es cuando más fuertes somos, porque cuando nos toca sufrir, o bien nos ponemos más fuertes, o bien ahí nos rendimos y abandonamos el ministerio. Y eso no es así. Tenemos que ser firmes y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Quiero leer con ustedes. Dice, Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a ver el versículo 12 en adelante. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Eso tenemos que hacer. Si te insultan, bendice. Dios te bendiga. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si te persiguen, no te rindas, no te desanimes. Dice, si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Y si hablan mal de ti y te difaman, responde con bondad. San Pablo dice allá en Romanos 12:20 que al que te hace mal, hácele el bien. Vence al mal con el bien. Así pondrás carbones sobre la cabeza de quien te hace mal, devolviéndole con el bien. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. ¿Para qué? Para ganar a los demás. ¿A quién? A Jesucristo. San Pablo dice allá en 1 Corintios 9, del 23 en adelante, me he hecho fuerte con los fuertes, me he hecho débil con los débiles, me he hecho de todo. ¿Para qué? Para ganar a todos, a Jesucristo. Y no solamente hay que hacer eso por los demás, sino también nosotros mantenernos firmes y aprendiendo siempre. Dice San Pablo en 1 Corintios 9, 27, también yo golpeo mi cuerpo. O sea, también yo soy estricto conmigo mismo, sigo aprendiendo, sigo leyendo. ¿Por qué? No sea que predicando a los demás resulte yo descalificado. Entonces hay que trabajar en uno mismo, a la vez ayudar a los demás a fortalecer en la fe. Vamos a ver ahora la segunda epístola
a los Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 al 9. A ver. Dice, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Y estamos así, muchos escuchen. Dice, apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados, porque Cristo está siempre con nosotros, a pesar de las pruebas. Y Jesucristo dijo, allá en Juan 16:33, en el mundo ustedes tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. En Mateo 28:20 dijo Jesús, he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, nunca debemos sentirnos solos, nunca debemos sentirnos tristes. ¿Por qué? Porque Jesús está siempre con nosotros. Y para terminar, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Escuchemos con atención. Dice, tú en cambio me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes de fe, paciencia, caridad, constancia. Está hablando San Pablo. En mis persecuciones y sufrimientos. ¿Se dan cuenta cómo San Pablo tuvo que ser perseguido y sufrir? Por eso cuando ustedes y yo nos dediquemos a servir al Señor, llevemos la palabra de Dios, vamos a ser perseguidos, claro que sí, y vamos a sufrir, claro que sí. Pero bendito sea Dios que seamos dignos de sufrir por Jesucristo. Tenemos que alegrarnos. Dice allá en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12, cuando les persigan, cuando hablen mal de ustedes, cuando les desprecien, siéntanse alegres porque su recompensa será grande en el reino de los cielos, allá en nuestra patria celestial, donde todos queremos llegar y anhelamos llegar. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones hube de sufrir, y de todas me libró el Señor. Bendito sea Dios. De todas las persecuciones nos librará siempre el Señor. Mantengámonos fieles a Él. No por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Nada de que, ¿cuántos de que pare de sufrir, que tienes que ser feliz? Cuando ustedes y yo somos fieles a Jesucristo, hay momentos que vamos a tener que sufrir y hay que ser perseverantes y constantes en la tribulación y en la oración, dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 12. Y para terminar dice, en cambio los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y serán a la vez seducidos. Los falsos profetas que siempre van hablando de pare de sufrir y seduciendo a la gente, que Dios no te creó para sufrir, que y esto, que el otro, serán engañados y a la vez irán engañando a los demás. Entonces está el verdadero profeta como Juan, que habla de la palabra de Dios, anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Y este es el falso profeta, que es un engañador que engaña a los demás. Que ustedes y yo nunca nos dejemos de engañar de los falsos profetas, que nos mantengamos siempre fieles a Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les envío un abrazo bien grande para cada uno de ustedes. Que que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestra familia y del mundo entero. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Y gracias a cada uno de ustedes por participar
de la reflexión y meditación del Evangelio del día.